todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En esta ocasión vamos a resolver uno de los exámenes de selectividad de 2016, en concreto el de junio, opción A, porque ya hice todos los de 2017. Aquí podéis ver el examen, que como todos los exámenes pues constará de 4 apartados. Y vamos a intentar desarrollar a lo largo de todo el vídeo. Bueno, el ejercicio 1, apartado A, se nos dice que explicamos el campo eléctrico creado por una carga puntual, explicar sus características y por qué es un campo conservativo. A ver, como digo en muchos vídeos, las cuestiones que son meramente de teoría, que podéis mirar en libros y apuntes, no me gusta desarrollarlas mucho porque harían muy largos los vídeos. Y un vídeo largo es un vídeo pesado que la gente en definitiva no ve. Por lo cual voy a ir muy rápido sobre esta cuestión. Una carga Q crea un campo en todos los puntos del universo, de tal forma que si considero un punto P, el campo creado por esta carga en este punto P estará en la misma dirección de la recta que une la carga y el campo, y el sentido será saliente de la carga si fuera una carga positiva, más Q, y entrante hacia la carga si fuera una carga negativa. Es decir, las líneas de campo de una carga positiva pues serían así, serían radiales y salientes. Porque en cualquier punto, por ejemplo el campo pues vendrá dado sobre esa línea y saliente. Para una carga negativa las líneas de campo también son radiales, pero serían entrantes hacia la carga. De tal forma que en cualquier punto que consideremos, el campo eléctrico va a estar sobre esa recta, sobre la línea de campo, pero apuntando siempre hacia la carga. Con respecto a por qué es un campo conservativo, para desplazar una carga en el seno de un campo eléctrico de un punto A a otro punto B, el trabajo necesario no depende de la trayectoria seguida, sino únicamente dependerá de los puntos A y B. Y no voy a contar nada más porque ya os digo que es una cuestión que tenéis seguramente muy bien explicada en vuestros libros. Bueno, en el apartado B se nos dice, una partícula cargada, esta de aquí, penetra en un campo eléctrico, en una región donde está definido un campo eléctrico, sería esta, a partir de la línea esta, es decir, penetra, va con velocidad v, justo en el momento de penetrar, con velocidad paralela al campo, como lo he dibujado, pero con sentido contrario. Es decir, el campo eléctrico viene para acá y la partícula va para allá. Se nos pide describa cómo influye el signo de la carga en su trayectoria. Bien, nosotros sabemos que la fuerza que ejerce un campo eléctrico sobre una carga viene dado por esta expresión, el producto de la carga por el campo eléctrico. Ello hace que si la carga es positiva, la dirección y el sentido de la fuerza y el campo eléctrico serán el mismo. Es decir, tal y como está la figura, si fuera una carga positiva, la fuerza que ejerce el campo eléctrico es en la misma dirección y sentido que el propio campo. Y si fuera una carga negativa, la fuerza que ejercería el campo eléctrico tendría la misma dirección que el propio campo, pero sentido inverso. Entonces, ¿cómo influye esto en la trayectoria que pueda seguir nuestra partícula en esta región donde está definido el campo eléctrico? Pues, evidentemente, si es una partícula positiva e ingresa en la región con velocidad v, claro, la fuerza sobre la partícula va a tener la misma dirección pero sentido contrario a la velocidad. Como fuerza es igual a masa por aceleración, la aceleración para esta partícula va a ser para allá, es decir, va a ir frenándose. La partícula esta que entra con velocidad v irá desplazándose cada vez a menos velocidad hasta que llegue a un punto en que se pare, estará parada aquí y luego empieza a volver para allá con aceleración a, que sería igual al cociente entre la fuerza y la masa. Es decir, iría frenándose hasta que se frene y luego empezaría a ir acelerada para allá hasta que volviera a salir de la región con la misma velocidad v con la que entró. Es decir, en definitiva la partícula es como si rebotara en la región, saldría al final con la misma velocidad v con la que entró en la región. La cosa cambia si la partícula es de carga negativa. Claro, si la partícula es de carga negativa, hemos visto que la fuerza que ejerce el campo eléctrico
Es con la misma dirección pero sentido contrario a la velocidad, es decir, la fuerza en este caso iría para allá. Y si la fuerza va para allá, la aceleración iría para allá. Es decir, esta partícula lo que describiría un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cada vez iría con mayor velocidad hacia allí. Es decir, entraría con velocidad v, pero cada vez iría más rápido hacia allí. Y esto pues responde a la pregunta que se nos ha hecho en este apartado. Con esto hemos terminado el ejercicio 1. Bueno, vamos a resolver el ejercicio 2. En un apartado A se nos dice que expliquemos las características cinemáticas de un movimiento armónico simple. Como sabéis, es una cuestión teórica que viene en vuestros libros de apuntes y este tipo de cuestiones no me gusta desarrollarlas mucho porque nos hace perder mucho tiempo y alargar demasiado los vídeos. Pero bueno, vamos a comentarlo. Un movimiento armónico simple se produce cuando un cuerpo, imaginamos que este es el eje X, oscila entre un valor máximo que llamamos amplitud y un valor mínimo que sería lógicamente menos la amplitud. Entonces, el cuerpo está oscilando entre ese valor y este. Se produce por acción de una fuerza recuperadora. Es decir, si el cuerpo está en la posición de equilibrio no habría ninguna fuerza sobre él, pero si lo desplazamos una cierta distancia X, la fuerza trata de llevarlo a su posición de equilibrio. Por eso se llama una fuerza recuperadora, siempre trata de buscar el equilibrio. ¿Qué decir? La posición la podemos obtener siempre como A coseno de omega t más la fase. La velocidad la obtendremos derivando la posición. La derivada A es una constante, la derivada del coseno sería menos el seno y la derivada del argumento sería omega. Menos A omega seno de omega t más phi. Si derivamos la velocidad obtendremos la aceleración. La aceleración sería igual a la derivada de esto, que sería menos A omega cuadrado coseno de omega t más phi. Lo que ocurre es que como A coseno de omega t más phi vale x, pues yo puedo poner la aceleración como menos omega cuadrado x. Omega sería la frecuencia angular, que se puede demostrar que sería la raíz cuadrada de k partido por m, siendo k la constante elástica del muelle. Es decir, si el cuerpo este está unido a un muelle y la fuerza recuperadora sería la del muelle, pues k sería la constante elástica del muelle y m la masa del objeto que está oscilando. Más cosas que podemos ver. La frecuencia. La frecuencia la podemos poner como omega partido por 2pi. Como omega sabemos que vale esto, es decir, tendríamos que la frecuencia la podremos poner como 1 partido por 2pi y luego omega, que es raíz cuadrada de k partido por m. El periodo, como es la inversa de la frecuencia, pues sería darle la vuelta a esto, es decir, sería 2pi raíz cuadrada de, en lugar de k partido por m, m partido por k. ¿Qué más cosas podemos ver? La energía cinética, pues lógicamente sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Podemos hablar también de una energía cinética máxima. La energía cinética máxima se produce cuando la velocidad sea máxima. La energía potencial que se obtiene haciendo una integral de f diferencial de r, pero no lo voy a hacer porque no quiero perder tiempo en eso, se puede demostrar que vale un medio de k por x al cuadrado. Con esto doy por terminado el apartado A. Si queréis más información, como siempre, esto es algo que podéis buscar en vuestros libros. Bueno, vamos al apartado B. Se nos dicen que dos partículas de masa m están describiendo un movimiento armónico simple con la misma amplitud. Yo he puesto la misma amplitud para una que para otra, la misma masa, pero distinta constante elástica en cada uno de los muelles, siendo la constante elástica del primer muelle mayor que la del segundo, es decir, sería un muelle más duro. Entonces, dicho eso, se nos pregunta ¿cuál de las dos partículas tiene mayor energía cinética al pasar por su posición de equilibrio? Al pasar por su posición de equilibrio se produce la máxima velocidad y por lo cual la energía cinética máxima, es decir, nos están preguntando cuál tiene mayor energía cinética máxima. Las masas son iguales, las amplitudes también, por lo cual tendrá mayor energía cinética el que tenga mayor omega, es decir, mayor frecuencia angular. Entonces, la frecuencia angular del primero, hemos dicho que sería raíz cuadrada, lo tenemos aquí, de k sub 1 partido por m. La del 2 sería raíz cuadrada de k sub 2 partido por m. Como la constante elástica es mayor en el muelle 1 que en el 2, necesariamente la omega 1 va a ser mayor que la omega 2.
por lo cual la primera partícula tendrá mayor frecuencia angular y en consecuencia la energía cinética máxima será mayor, es decir, la energía cinética cuando pase por su posición de equilibrio. Se nos pide también en cuál de los casos es mayor el periodo de oscilación, pero eso va a ser fácil porque aquí tenemos la expresión del periodo. Entonces, como K es inversamente proporcional al periodo, la que tenga menor K va a tener mayor periodo. Y obviamente menor K es K sub 2. Como K sub 2 es menor que K sub 1, eso implica que el periodo 2 va a ser mayor que el periodo de oscilación del móvil 1, porque el periodo y K son magnitudes inversamente proporcionales y las masas son iguales, que es la otra magnitud que interviene. Y creo que ya no pregunta nada más. No. Con esto hemos terminado el ejercicio 2. Bueno, vamos a intentar resolver el ejercicio 3. En él se nos dan dos masas M1 de 3 kilogramos y M2 de 5 kilogramos situadas en los puntos menos 2, 1 y 3, 0 respectivamente. En un apartado A se nos pide que representemos gráficamente el campo gravitatorio creado por esas dos masas en el punto 0, 0, en el origen de coordenadas, y que lo calculemos analíticamente. Bien. El campo gravitatorio en el origen de coordenadas va a ser la suma de los campos que creen M1, cuyo vector estará en la recta que une M1 con 0, 0 y siempre, por supuesto, apuntando hacia la masa. Este sería el campo G sub 1. Análogamente, el campo que cree la masa 2 en el origen de coordenadas estará sobre la recta esta, sobre el eje OX y apuntando hacia M2. Este sería el campo G sub 2. La suma de los dos, si trazo una paralela a este, por aquí otra paralela, más o menos algo así, sería el campo total creado por las dos masas en el origen de coordenadas. Eso con respecto a la versión gráfica. Vamos a echarle cuentas. El campo total lo vamos a hacer como suma de G sub 1 más G sub 2. ¿Qué serían los campos que hemos representado, ¿no? Este sería G sub 1 y este de aquí sería G sub 2. Vamos a ir calculándolos uno a uno. G sub 1 lo vamos a calcular como el módulo de G sub 1 por un vector unitario, vamos a llamarle U sub 1, en la misma dirección que tiene G sub 1, es decir, iría para allá, el U sub 1 unitario, ¿de acuerdo? Empezamos. Módulo de G sub 1, pues sería G por la masa que lo crea, que sería M1, dividido entre la distancia, esta de aquí vamos a llamarle D sub 1 a la distancia esta, al cuadrado. Si os fijáis, esta distancia D sub 1 sería el módulo de este vector, del vector menos 2, 1. Es decir, lo puedo poner así. D sub 1 sería el módulo del vector menos 2, 1. Es decir, raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado, pues raíz de 5. Entonces, G sub 1 sería igual a G, 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado partido kilogramo cuadrado, o por kilogramo menos 2, me da igual, por masa 1, que son 3 kilogramos, dividido entre la distancia de sub 1 al cuadrado. Como es raíz de 5, pues sería raíz de 5 al cuadrado y lógicamente metro. Y me da 4,002 por 10 elevado a menos 11, lógicamente se me van los metros cuadrados, también serían newton partido kilogramo o newton por kilogramo menos 1. Eso con respecto al módulo de G sub 1. Un vector unitario con esta dirección y sentido, la dirección de la recta que une el punto menos 2, 1 y el origen de coordenadas y apuntando hacia M1, lo vamos a calcular de la siguiente forma. Sencillamente el vector U sub 1 dividido entre su módulo. Es decir, el vector menos 2, 1, el módulo que hemos visto que es raíz de 5, me daría el vector menos 2 partido raíz de 5, o sea, menos 2 raíz de 5 partido 5 racionalizado, 1 partido raíz de 5, es decir, raíz de 5 partido 5. Con esto ya tenemos todo para G sub 1. G sub 1 valdría, lo voy a poner por aquí arriba, que estorbe menos. G sub 1 sería 4,002 por 10 elevado a menos 11. Eso sería el módulo por el vector unitario, que sería este, por menos 2 raíz de 5
partido 5, raíz de 5 partido 5, y todo ello en newton por kilogramo menos 1. Ya tenemos G sub 1, nos falta calcular G sub 2. Vamos a ello. Bien, pues G sub 2 lo vamos a calcular como su módulo por un vector unitario en la dirección y sentido creciente del eje X, es decir, ese sería el vector Y, el 1, 0. Módulo de G sub 2 lo calculamos aquí aparte. Sería G por masa m2 dividido entre la distancia d sub 2 al cuadrado. Lo que pasa es que la distancia d sub 2 claramente es 3. Por lo cual tendremos que esto será 6,67 por 10 elevado a menos 11 en newton metro cuadrado kilogramo menos 2 por la masa 2, que son 5 kilogramos, dividido entre la distancia, que son 3 al cuadrado, 9 metros cuadrados. Se me van metros cuadrados, kilogramos con uno de estos, y hacemos las cuentas. Redondeando me da 3,71 por 10 elevado a menos 11 newton partido kilogramo, o newton por kilogramo menos 1. Con lo cual, el G sub 2 sería 3,71 por 10 elevado a menos 11 por el vector 1, 0. El campo total en el origen de coordenadas lo vamos a poner como G sub 1 más G sub 2. Simplemente copio lo que es G sub 1 y G sub 2 y lo sumamos. Bueno, aquí he puesto lo que sería G sub 1 más G sub 2 y sumaríamos 4,002 por 10 elevado a menos 11 por menos 2 raíz de 5 partido 5, eso es un componente Y, más esto por 1, es decir, 3,71 por 10 elevado a menos 11. Eso en la componente Y me daría esto, 1,305 por 10 elevado a menos 12i. Aparte, en componente J tendríamos 4,02 por 10 elevado a menos 11 por raíz de 5 partido por 5, y aquí nada más porque sería esto por 0 y eso no es nada. Es decir, me quedaría más 1,79 por 10 elevado a menos 11j, todo newton por kilogramo menos 1. Este sería el campo total pedido. Y con esto hemos terminado el apartado A. Bien, vamos a intentar resolver el apartado B. Se nos dice: calcule el trabajo necesario para desplazar una carga M de 2 kilogramos desde el origen de coordenadas, que yo le he llamado punto A, hasta el punto 3, 1, que le he llamado punto B, en el seno del campo que crea las cargas M1 y M2. Dice: justifique si es necesario especificar la trayectoria seguida en dicho desplazamiento. Antes de nada, no hay que justificar ninguna trayectoria. Estamos en un campo conservativo, que es el campo gravitatorio. Por lo cual, el trabajo necesario para desplazar una carga M desde un punto A hasta un punto B no depende de la trayectoria seguida, únicamente del punto inicial y del punto final. Repito, porque el campo gravitatorio es conservativo y el trabajo va a ser el mismo, vayamos por esta trayectoria que vayamos por otra totalmente diferente. Mientras el origen sea A y el destino final sea B, el trabajo va a ser el mismo. Bien, el trabajo para desplazar la carga M desde el punto A hasta el punto B lo vamos a calcular como menos el incremento de la energía potencial. Como el incremento de la energía potencial es energía potencial de B menos energía potencial de A, al llevar un cambio de signo, esto sería energía potencial en el punto A menos energía potencial en el punto B. Vamos a calcular esas dos energías potenciales, sustituimos y ya tendremos el trabajo calculado, nada más que eso. Energía potencial en el punto A sería, lógicamente, la energía potencial en el punto A debido a la masa 1, vamos a llamarla energía potencial 1, más la energía potencial en el punto A debido a la masa 2. Energía potencial en el punto A debido a la masa 1, pues sería menos G M1 por M partido por D sub 1, que antes vimos que valía raíz de 5, menos G M2 por M dividido entre la distancia de sub 2. Podemos sacar el factor común menos Gm, que multiplicaría a M1 partido D1 más M2 partido D2. Echándole cuentas, tenemos que la energía potencial en el punto A sería menos Gm menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa M, la que se desplaza, que son 2 kilogramos, por M1, que son 3 kilogramos, partido por la distancia 1, esta, que vimos que era raíz de 5, más M2,
que son 5 kilogramos, dividido entre T2, que es la distancia desde el punto donde está M2 hasta el origen de coordenadas, el punto A son 3. Bien, eso nos da, lo copio por aquí, menos 4,013 por 10 elevado a menos 10 julios. Bien, vamos a calcular el segundo término que nos faltaba, la energía potencial en el punto B. Aquí lo he desarrollado un poco, sería la energía potencial debido a la masa 1 más la debida a la masa 2 en el punto B. Es decir, menos G M1M partido por D'1, siendo D'1 la distancia esta, de donde está la masa 1 hasta el punto B. Esto sería D'1, que van a ser 5 metros. Menos G M2 por M partido por D'2. D'2 sería la distancia donde está la masa 2 hasta el punto B, es decir, 1. Echándole números, esto sería menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa 2, que es 2, por la masa 1, que son 3 kilogramos, dividido entre D'1, que son 5, 2 y 3, más M2, que son 5 kilogramos, entre D'2, que es 1. Hago esas cuentas con la calculadora. Si yo no me he equivocado, la energía potencial en B sale menos 7,47, 0 por 10 elevado a menos 10 julios. Bueno, aquí lo único que he hecho es sustituir la energía potencial de A que acabamos de calcular menos la energía potencial de B. Menos por menos se convierte en un más, por eso pongo más, 7,47 por 10 elevado a menos 10, he sumado esas cantidades y me daría ya el trabajo necesario para desplazar la carga M desde el punto A hasta el punto B. Y dicho trabajo sería 3,457 por 10 elevado a menos 10 julios. Es un trabajo positivo, lo cual significa que el propio campo puede realizar dicho trabajo. No es necesario la acción de una fuerza externa al campo. Y con esto hemos terminado el ejercicio 3. Bueno, vamos a ver ya el ejercicio 4. Se nos dice que el plomo 82-210, emite dos partículas beta y se transforma en polonio. ¿Vale? O sea que se va a transformar en polonio. Y posteriormente, por emisión de una partícula alfa, se obtiene plomo. ¿De acuerdo? Esto es decir, por emisión beta se transforma en polonio y por emisión alfa se vuelve a transformar en plomo. Entonces, escribe las dos reacciones nucleares descritas. En primer lugar, tenemos que saber que en la emisión beta menos lo que se produce es que un neutrón se transforma en un protón más un electrón y emite otra partícula que se llama un antineutrino. Entonces, ¿esto en qué repercute? Pues si un neutrón del núcleo del plomo se transforma en un protón, subirá el número atómico, por lo cual se transformará en otro elemento. Si, el plomo, si está en el grupo 14, pues sería el grupo 15 bismuto, ¿no? Es decir, si un neutrón del plomo se transforma en un protón y un electrón, lo que ocurrirá es que se transformará en bismuto 83 con el mismo número básico, porque no ha cambiado el número básico, lo único que un nucleón que es un neutrón se transformará en otro que es un protón, emitiendo un electrón más un antineutrino. Esto mediante reacción beta menos. Si vuelve a emitir otro electrón, que es lo que nos dicen, pues de nuevo el bismuto se transformará en polonio 84-210. Se emitirán lógicamente dos electrones, el que tenemos y otro, más dos antineutrinos. Es decir, si obviamos la reacción del medio, pues esto se transformaría en esto. Luego se nos dice que por emisión alfa, el polonio se transforma en plomo de nuevo. Es decir, tenemos polonio 84-210, mediante emisión alfa se va a transformar en plomo. Ahora veremos qué isótopo del plomo es, y emisión alfa es emitir un núcleo de helio, es decir, que tendrá dos protones y dos neutrones. Entonces, si este núcleo ha perdido dos protones, lógicamente, bueno, el plomo ya sabemos que si es plomo, lógicamente, su número atómico será 82, pero ha perdido 4 nucleones, el núcleo de helio básicamente, por lo cual será plomo 206, un isótopo diferente al que teníamos originalmente. Y estas serían las reacciones que nos están pidiendo en el apartado A.
Bueno, vamos a hacer el apartado B de este ejercicio 4. En él se nos da el periodo de semidesintegración del plomo 210, que son 22,3 años. Se nos dice que originalmente tenemos 3 moles y que al cabo de 100 años, ¿cuántos núcleos quedarán de plomo? Lo primero que vamos a hacer es, si tenemos 3 moles, pues el número de núcleos inicial serán los 3 moles por 6,02, que este dato me lo dan, por 10 elevado a 23 núcleos, que tiene un mol. Se nos van moles y hacemos las cuentas, no hace falta ni calculadora, sería 1,806 por 10 elevado a 24 núcleos. Esta sería la cantidad de núcleos iniciales. Por otro lado, lo que ocurre es que si representamos n, el número de núcleos, en función del tiempo, inicialmente tendremos esta cantidad, 1,806 por 10 elevado a 24, e irá decayendo exponencialmente. Cuando lleve justo la mitad, n sub 0 medios, pues habrán transcurrido 22,3 años, el periodo de semidesintegración. Se nos pide al cabo de 100 años, por ejemplo por aquí, cuál es la cantidad de núcleos que quedan, ¿de acuerdo? Esto varía según la siguiente ley. N es igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda, siendo lambda la constante de desintegración, por t. Entonces, tenemos ya n sub 0, nos falta calcular lambda, pero eso es muy sencillo. Lambda se puede calcular como el logaritmo neperiano de 2 dividido entre el periodo de semidesintegración, que en este caso es 22,3 años. He hecho las cuentas y me sale 0,03108. Esto sería, lógicamente, años menos 1. Pues ya lo tenemos todo. El número de núcleos será igual al número de núcleo inicial, 1,806 por 10 elevado a menos 24 por e elevado a menos lambda a menos 0,03108. Estos serían años menos 1 por el periodo de tiempo que se nos dice que son 100 años. Por 100 años. Hago las cuentas, bueno, he hecho las cuentas con la calculadora y me sale 8,071 por 10 elevado a 22 núcleos al cabo de 100 años. Esto es lo que se nos pedía. Por curiosidad, representa un 4,47% de los núcleos originales. Y con esto hemos terminado el ejercicio 4 y en consecuencia todo el examen. Muchas gracias a los que me hayáis visto y espero que nos veamos en un próximo vídeo.